Muy feliz día tengan todos ustedes. Caltona Tlapouia Ser de Anáhuac les da la bienvenida a esta transmisión de nuestro programa 440. Bonito número. Y es el Tonali 88. Y bueno, pues estamos muy contentos de darles lectura. Y bueno, esperamos que ustedes también estén viendo su Tonalamat para que también estas imágenes les detonen algo. Corresponde nada más ni nada menos que a Matlacli Tochtli, 10 conejo. Y bueno, ya de entrada a escuchar un 10 conejo es motivante porque pensamos en esa hermosa planta de maguey, ¿no? Con la que está relacionada el conejo. Y el conejo que es, pues, toda vivacidad, porque es inquieto, pero además es atento, ¿no? Y bueno, es prolífero. Bueno, quiero saludar a mi compañero el Tlacuilo, Juan Gerardo, que ya está listo con las imágenes, y a todos los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Y bueno, los que están llegando a nuestra sala de Zoom también sean bienvenidos, Gus, Marina, y bueno, pues Tlacuilo, adelante, te cedo la palabra para que demos lectura a esta coordenada que es de pues de mucha fertilidad porque el conejo es prolífero, ¿no? ¿Cierto? Adelante. Sí, es Lili, muchísimas gracias y también muy buenos días a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos, Gus, Marina, gracias por estar aquí con nosotros directamente en la sesión de Zoom, gracias a todos que nos acompañan de manera cotidiana y que nos siguen a través de Facebook y también, por supuesto, los que nos siguen por YouTube. Bien, pues estamos en el programa, en la coordenada número 88, en el programa número 440, Lili, si no me equivoco. 440. Y 4:40, estamos, sí. ok, para confirmar, ¿no? Porque luego tantos números y se hace bolas uno. Pero bueno, estamos en la coordenada, perdón, en la trecena Sequiahuitl, la trecena 1 lluvia. Una que, por cierto, pues ya estamos muy cerca de abandonar para precisamente pasar a la próxima. Estamos en el tonali número 10, correspondiente justo a esta trecena, y le corresponde la posición décima a el glifo Tochtli, el glifo conejo. Aquí vemos el cuadrete de color azul en la parte izquierda de la pantalla, donde podemos ver exactamente dónde está colocado Tochtli en el formato de la trecena. Estamos ya, como mencioné, muy cerquita de terminar esta trecena. Ya dentro de pocos días también estaremos anunciando nuestro programa de imagen de trecena, que debe estar sucediendo ya como por el... ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. No, Este, oye, no, sí, miércoles. Hoy es miércoles. el miércoles, perdón, sí. Ujú. Entonces el sábado estaremos haciendo nuestro programa de trecena, ya lo estaremos Qué rápido. anunciando oportunamente. Bien, pues esta coordenada, Matlacli Tochtli, 10 conejo, vamos a ver dónde está colocada, dónde se ubica dentro del formato del tonalama extenso del Amoxtli Borgia, en su versión revitalizada, y lo encontramos exactamente aquí. ¿Sí? Este es el cuadrante que vamos a comentar. Aquí es donde confluyen todos los acompañantes y todos los datos que vamos a comentar hoy. Están contenidos en este pequeño cuadretito y las imágenes mánticas que complementan y abonan, ¿sí? Más datos a la coordenada. Bueno, pues son estas dos que están aquí flanqueando justamente esta columna del rumbo Huitztlampa, o sea, del rumbo sur. Bien, pues vamos a comenzar. Tochtli, Matlacli Tochtli. Tochtli es el conejo. ¿Cuál conejo? Bueno, pues el conejo en general, como animal representativo de una serie de características y atributos que son lo que precisamente convierte a cada uno de estos glifos en símbolos poderosos, ya que hay una serie de atributos y de asociaciones, de temas, de conceptos que están asociados a cada uno de estos glifos, y ellos esos conceptos lo van conectando al glifo con algunas ideas
y sobre todo también con algunos acompañantes que son los que le vienen a añadir otro gran cúmulo o una gran serie de datos que se van sumando a todos los que de por sí tiene ya el glifo Toshli. Toshli está relacionado con una serie de ideas, pero hay tres en particular que son las principales, las que diría yo que son las que definen al conejo como glifo, que son la fertilidad, ¿sí? Lo prolífico de los conejos, su relación con la luna y su relación con el pulque, ¿sí? De entrada vamos a mencionar la parte de lo fértil de los conejos, pues es algo que ya también todos conocemos. De hecho, la cultura popular tiene varios dichos y varias bromas ahí respecto de las características de cuando uno se siente como conejo o cuando uno está como conejo, pues imagínense, ¿no? Si el ser conejo es el prolífico o tener esa proclividad a la sexualidad, ¿sí? Al acto sexual, bueno, pues los conejos tienen precisamente fama de ser muy prolíficos y por lo tanto también muy copuladores. Y también, pues ellos, su gestación es tan veloz que no solamente tienen fama de ser copuladores, sino además tienen fama de reproducirse de manera muy veloz. Rolando nos ha comentado en varias ocasiones cómo hay un conejo particular aquí en la zona, en el México central, que es el Conejularius, que tiene un periodo de gestación no cercano a la lunación, exactamente igual, ¿sí? Es una de esas razas de conejos que tienen, bueno, esa particularidad, y bueno, en ese sentido lo podemos tomar como arquetípico, ¿sí? Para hablar de los conejos en general, porque bueno, la gestación de los demás tipos de conejos pues varía, ¿no? Por algunos días, no demasiado, pero siempre alrededor del ciclo de la luna, el ciclo de las lunaciones. Obviamente también esto lo relaciona directamente con las lunaciones y con los ciclos de la luna particularmente, y por lo tanto con la menstruación femenina y con todo lo que tenga que ver con lo lunar, con lo nocturno, ¿sí? Entonces también Toshli está imbuido de esas ideas. La otra, y claro, también antes de pasar a otro tema y continuando con el tema de la luna, bueno, pues Toshli está impreso en la luna, ¿sí? Vemos como el Toshli está dibujado en la luna, como esas sombras que vemos en la luna cuando está llena o casi llena, y que bueno, pues se ha interpretado o se lee esa figura, se le ve como el conejo en la cara de la luna. México no es el único país que tiene esta idea de un conejo en la luna. Es algo que también otros países o otras culturas han, pues han ideado, se han imaginado al conejito ahí puesto en la luna. Bueno, pues como sea, el conejo tiene una asociación muy directa con la luna, porque además de todo, el conejo mismo es el emblema mismo de la luna en sustitución de la bola ¿sí? En el cielo, que es la luna. En sustitución de ello, vemos al conejo representada la luna junto al venado que representa al sol en algunos documentos. Y bueno, lo mencionábamos ayer que hablábamos de Massad, cómo el conejo y la luna el conejo y el venado van juntos en este sentido. Son consecutivos en la cuenta del Tonalpowali y bueno, pues aquí están. Ayer tuvimos al sol y hoy a la luna, a partir de este par de emblemas que son Massad y Toshli, venado y conejo. La otra asociación directa que tiene Toshli con otra idea relevante es justamente su relación con el pulque y particularmente con la señora Meyahual, quien es, por cierto, la patrona de este signo. El signo Toshli tiene como patrocinadora a la señora Meyahual, la que encarna al maguey. No, vamos a ser más precisos. Ella no es la diosa del maguey, es la señora que encarna al maguey. Ella misma es el maguey. La planta en sí está representada por la señora Meyahual, una planta tan poderosa, tan importante, ¿sí? Con tantos usos, que bueno, pues era una planta pues, tan relevante que le dedicaron
un numen totalmente a ella, y también una serie de atributos y características que la rodean, porque no solamente tienen que ver exclusivamente con el maguey, aunque esa es su característica principal. Y aquí la tenemos precisamente. Ella es la señora de la embriaguez, es la señora del pulque, evidentemente. Es la que provee a los pueblos y al ser humano de una cantidad tremenda de materias primas y de cuestiones que se pueden utilizar alrededor del maguey. Del maguey se aprovecha absolutamente todo, cada parte del maguey, desde las espinas que se utilizan como elemento personal de autosacrificio, las pencas que se puede utilizar para un montón de cosas, desde la alimentación, de algunos tipos de penca que sabemos que también se pueden comer, se pueden llegar a convertir en tejas, se puede llegar a convertir las fibras que salen del maguey, se pueden llegar a convertir no solamente en hilos o en cuerdas, sino también en fibras, es decir, en telas. Así que hay una gran cantidad de elementos que pueden surgir del maguey. Y evidentemente del corazón de la misma Miyahual sale precisamente el aguamiel. La extracción del aguamiel, que es una labor que hasta la fecha podemos constatar en los campos en México, donde hay magueyes. Hay personas que aún conservan la tradición y conservan la sana costumbre de precisamente la extracción del corazón del maguey del aguamiel, esa aguamiel tan deliciosa, tan dulce, tan nutritiva, que después, posteriormente, ya puesto a fermentar, se va a convertir en otra bebida maravillosa y también nutritiva, pero ahora embriagante, que es el pulque. Y ahí vemos en la parte de arriba de esta escena justamente una gran vasija llena de pulque, con la que, bueno, vemos adornada también con algunos otros elementos, como la flecha que la atraviesa. Vemos también unos pantlis en la parte de atrás, de color blanco, unas banderas blancas, y una serie de flores indicándonos lo precioso, lo bello y lo sagrado, no solo de la imagen, sino de la bebida que están representando. Buenos días. ¿Qué tal, Rolando? Buen día a todos. Pues es muy profundo la sensación que da, que provoca ver al conejo, porque justamente el conejo y la nocturnidad están excesivamente relacionados. También ayer que estaba pensando en ese tonali, recordaba que aunque, bueno, no es algo que se haya estudiado a fondo, pero a mí siempre me ha hecho no ruido, sino sonido, es el hecho de esa similitud que hay en la sílaba de inicio, tanto en maguey como en luna, ¿no? Entonces el met, sabemos que, por ejemplo, en la lengua náhuatl siempre se aprovechan ese tipo de partículas para indicar cosas que son similares. Y eso es innegable, porque por un lado tenemos lo femenino, tenemos la luna, tenemos el maguey, que también es femenino, ¿no? No es el maguey, no es la maguey, como decías hace 260 tonalting, Gerardo, no es el maguey, es la maguey, es puramente femenino. También pensaba mucho en Tochtli y cómo Tochtli es de los seres que terminan de crecer, terminan de desarrollarse en el vientre de la tierra. Las madres conejas cavan dentro de la tierra una pequeña vasija y ahí termina durante 13 días la gestación del conejo. Entonces está muy bien registrado, bien estudiado. Ustedes pueden buscar en cualquier paper que hable específicamente del Cunicularius, que es el conejo que más habita en la zona centro de México, más abundante de México, efectivamente. Aquí en la zona de la Matlalcueye, ahí se han estudiado profundamente, y justamente de ahí se derivan esos datos que yo les comento. Y es esto primero que habita dentro de la Tierra. También, si se dan cuenta, me suena mucho el nombre de Tochtli, que precisamente hace 20 días lo tuvimos muy conectado a Tlaltecutli, pero pues hoy lo tenemos muy conectado ahora directamente al número 10, que ya veremos qué tipo de perfil le añade a este glifo. Y si se dan cuenta, el Tonalámatl, Tonalpowali, en este caso hace un gran énfasis en la relación que tiene el pulque directamente con el maguey y con todo ese mundo que se abre ante nosotros, porque al hablar de maguey hablamos de una gran variedad de seres vivientes que tienen similitudes. Los aloes, hay diferentes tipos aquí en México. Simplemente, si ustedes van para
para el occidente van a encontrar que el agave también se utiliza y en el norte también se utiliza. Por lo menos hay tres bebidas muy recordadas hechas a partir de los aloes, acerca de estas mismas plantas, los agaves, los metl, y que serían justamente en el sur el tan querido mezcali, el tequila, y al norte el bacanora, mencionado también en los libros de Castaneda. Yo de ahí lo conocí realmente. Y ya después una vez un amigo me venía, traía la cajuela de su carro, traía y me dijo, ¿quieres probarlo? Se llama, es una vida del norte, se llama bacanora. Y dije, es el que menciona. También es delicioso, como el mezcal, como el tequila, también es delicioso. También, bueno, ahí ya depende de cada quien. Yo prefiero también el mezcal. Pero bueno, entonces es una planta ampliamente sembrada en nuestro territorio, tiene abundancia de variedades, pero aquí estamos haciendo emblemática una, que es la que da el pulque, el maguey. Me hace mucho énfasis esas puntas rojas que tiene la imagen que estamos viendo, porque justamente una de mis espinas de maguey, de las que yo poseo con gran cariño, tenía esa cualidad, pero cambió un poquito. Cuando era nueva, recién cortada, era roja completamente, y a medida que pasaron los días se fue secando. Primero el color rojo se intensificó más, y después desapareció y se convirtió en un color más marrón, un poquito menos, más pálido, pero cambió ese color. Pero efectivamente tenía esas puntas de color rojo, así que la evocación es directa de la planta del maguey, la planta que nos da la bebida sagrada hoy en día, que como bien decía Gerardo, es una bebida que además todavía podemos ir a tomar al campo, saborearla. Tuvimos esa oportunidad de hacerlo, el equipo de Cantonac, y probarla ahí del vientre de Meyagual. Es impresionante, es un sabor inolvidable el que se queda, el que se penetra por la nariz, por la boca, por los sentidos. Es algo que tú desearías tomar todos los días, así de bello y así de fresco, ¿no? Una labor verdaderamente sagrada. También me hace mucho pensar todos estos elementos de guerra alrededor de la tinaja de pulque que aparece en la parte superior. Me recordó una historia que no tiene que ver con el Semanáhuac, pero que al final podemos darnos cuenta que hay muchos comportamientos que son puramente humanos, y que aunque otras partes nos lo refieran, pues también tienen que ver y también se pueden tomar como enseñanza y como forma de interpretación. Pero recordaba precisamente que, por ejemplo, cuando el ejército romano avanzaba, no solían tomar el agua de los lugares a los que llegaban por temor a que les hicieran algo a través del agua. Entonces ellos transportaban su propio vino, ¿no? Y me podría pensar también un poco en eso. El pulque sí efectivamente se fermenta muy rápido, pero sí hay manera de conservarlo un poco más, incluso de hacer una bebida un poco más fermentada. Y me preguntaba que si también alguna vez lo habrán llevado o de alguna forma lo habrán hecho llegar a quienes se encontraban en algún frente de batalla, ¿no? Quizás sí. Finalmente también, aunque pensamos que estas sociedades, pues por su misma arquitectura nos lo muestra, no se la pasaban peleando entre sí todo el tiempo, porque incluso algunas civilizaciones distaron en tiempo y en espacio y en esplendor. Sí me pongo a pensar que tenían un gran aprendizaje acerca de los tiempos de guerra. O sea, los tiempos en los que hubo conflicto bélico sí les sirvió para aprender muchas cosas. Y ahí es donde creo que el pulque tiene una gran relación, porque además de que es una bebida nutritiva, es además una bebida que por tener ese toque de alcohol y con la fermentación es todavía más potente, yo creo que tiene la capacidad para poder confrontarnos con la batalla normal, pero también con las otras batallas que implica la vida misma. La vida al final es un reflejo también de esa actitud de no temer, de avanzar, de ir dándonos cuenta que la verdadera magia del Tonalámatl está en pensar en pequeños cambios, muy pequeños cambios que operan en el día a día y que nos van marcando el paso a través del Tonalámatl, y que al final son los más significativos y son profundos. Si son verdaderamente transformadores, aunque parezcan pequeños, y a la larga nos van a dar el cambio. Y para eso se requiere una actitud guerrera, una actitud de autosacrificio, porque además dentro del maguey también está la espina de maguey, la misma de la que hablaba yo hace un momento, que es el símbolo por excelencia del autosacrificio. Así que todos estos elementos se derivan y así ya directamente de toda la reflexión sobre el conejo, sobre la luna, sobre el maguey,
sobre lo femenino, sobre cómo de esta planta femenina surge una bebida que nos alimenta como nos alimentaron los pechos de nuestras madres, y también tiene ese punzón que nos da el valor que también nos enfrenta a las batallas que hay que librar en esta vida. Entonces, Tochtli también, imagino un Tochtli, quien naciera Tochtli fácilmente podemos imaginarnos, uno de sus poderes podría ser el tener la capacidad de reproducirse, de tener hijos. Todos los que tenemos la fortuna de saber lo que es eso, nos vamos a pensar, yo puedo pensar al menos, si tener un hijo es algo que implica tantas cosas, tanto por el lado de lo que ves en un ser que empieza a desarrollarse y que va creciendo y va encontrando su propio rostro. Imagínense ver eso repetido 10, 12, 13 veces, ¿no? Debe ser algo muy peculiar para la vida de un ser humano, que hoy es más complicado, pero puede ser el poder de Tochtli también. Entonces imagino que un Tochtli también podría tener muchos hijos. Entonces tenemos la primera parte, el primer código de esta coordenada. Ya analizaremos entonces cómo el 10 le da un rasgo muy peculiar a este glifo. Así es, estamos ante pues un principio femenino muy fuerte, ¿no? Porque se alude en las historias, en los mitos, como como dijo el Tlacuilo y ha dicho Rolando, esa planta majestuosa que nutre, que da fuerza, que da vida, ¿no? Que ofrece su líquido sagrado, es el, lo que se extrae, hay una historia. Dice que es una mujer, es un principio femenino también, quien descubre que del corazón de esa planta puede extraer el aguamiel. Y esa aguamiel es nutritiva, es dulce, es rica. Y fíjense qué bonito porque ahí nos muestra cómo los dos principios, tanto el femenino como el masculino, hacen una dualidad para a partir de ese descubrimiento del aguamiel, dice el principio masculino, le pone ciertas hierbas y genera el pulque. Entonces ahí están los dos principios actuando en esa dualidad armoniosa que crea algo maravilloso. Y bueno, sabemos que esta historia está registrada principalmente o primeramente en la Histoado Meshik, en donde se habla por primera vez de esta gran planta, de esta gran diosa, que es Meyahual, ¿no? Ahí empieza el registro. Y bueno, se dice ahí en ese registro que el hombre había sido creado, pero que necesitaría algo que le diera vitalidad, que le diera energía, que le diera gozo también, que se sintiera feliz de estar en este plano. Entonces fue el gran dios civilizador, Hecatquetzalcóatl. Hay versiones en que lo mencionan solo a Hecat, pero en esta menciona a esa otra dualidad que conocemos, ¿no? Cuando Hecat y Quetzalcóatl se fusionan para hacer grandes tareas, bueno, pues aquí dice que esa fusión dijo, bueno, pues ahora el hombre necesita tener algo que le dé vida, algo que pueda ser muy útil para él, porque va a estar en un lugar en donde tiene que desempeñarse y bueno, necesita tantas cosas. Y bueno, lo primero que le dan es esta planta, este maguey. Pero ¿cómo hacerlo? Esa era la pregunta. ¿Cómo poner al alcance del hombre algo tan maravilloso que le diera pues sustento, que le diera alimento, que le diera cobijo, protección? Pues Hecatquetzalcóatl recuerda que hay una doncella muy hermosa que es curiosa y la invita a que vaya a conocer a la tierra, que vaya a darle al hombre algo hermoso como ella. Y entonces, bueno, pues ahí se va desarrollando toda la historia de cómo llega y se fusiona. Ahí viene otra fusión porque la doncella al llegar a Tlaltipac se fusiona con Ejecat y entonces da origen a un árbol que de la mitad del árbol no tiene flores y la otra mitad sí. Entonces ahí está mostrando otra vez esa dualidad, ese principio masculino y ese principio femenino que es hermoso, florido y prolífero, ¿no?
Recuerde que la maestra Ruth Rodríguez Sotomayor tiene una frase que dice, el principio masculino es la idea de la creación. O sea, ahí está Ejecat Quetzalcóatl para algunos, pensando, ¿no? Cómo llevarle al hombre algo que le dé vitalidad, le dé fuerza y alegría, júbilo. Y esa idea se logra o se realiza, se materializa gracias al principio femenino, ¿no? A esa doncella que, bueno, finalmente termina convirtiéndose en Meyahual. Pero fíjense que esa conversión se da después de un proceso trágico, porque si ustedes recuerdan el mito, ella está muy contenta aquí en la tierra, pero pertenecía o era nieta de la guardiana, de la regente, de todas las Itzimine. Su abuela dicen que era ya anciana, que era descarnada, que estaba en los huesos, la describen como, pues hasta cierto punto, monstruosa y fiera. Entonces se enoja tanto de que le han raptado a su nieta, que convoca a todas las Itzinime y dicen, vamos a buscarla. Y cuando la encuentran, la destrozan, despedazan ese árbol florido, porque en ese momento en que ellas arriban al Tlaltípac y sorprenden a la doncella, no está el principio masculino en el árbol. Él anda haciendo su recorrido, ¿no? Ahora sí que por el Tlaltípac. Entonces, cuando él regresa, pues se encuentra que ese árbol florido ha sido todo destrozado. Con el dolor ahora sí que de su corazón, junta todos los fragmentos, hace un hueco en la tierra, en Tlaltecuhtli, y va depositando todos los trozos. Y el más grande lo coloca al centro y entonces va rodeándolo con todos los demás fragmentos que encuentra. Está tan triste, o sea, ahí recuerden que los mitos son creados en comunidad, ¿no? Y reflejan también cómo el hombre entiende lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, pone de manifiesto este mito las emociones. También los dioses son capaces de sentir esas emociones que son muy humanas. Entonces, se siente tan triste de lo que ha pasado y que él estuvo ausente, no la pudo proteger, que llora. Y sus lágrimas al caer en ese fragmento más grande generan una revitalización de eso que se vuelve el corazón que queda rodeado por los otros fragmentos como si fuera un costillar. Entonces la tierra, que todo se traga y que todo vuelve pues, a revitalizar, porque recuerden que para que una semilla germine, necesita estar cubierta por la tierra. Entonces la tierra Tlaltecuhtli cubre a estos fragmentos, a este corazón palpitante, y de ahí se genera el nacimiento de esta gran planta que es verde y además sus pencas son gruesas, fuertes, ¿no? Entonces, ¿quién está ahí? Pues está el corazón de la doncella, está la misma doncella hecha una planta. Por eso el Tlacuilo dice, la planta es la misma deidad. Y entonces extiende sus pencas y por ahí cuando fuimos, bien dice Rolando, a esa tierra de hombres que cultivan los magueyes, que los cuidan, los siembran, los están constantemente preparando para poder extraer pues sí, prácticamente es la sangre de la diosa, porque es el corazón el que se raspa, ¿no? Entonces ellos dicen que esas puntas, esas pencas tienen puntas y esas puntas están dirigidas hacia el cielo, pero incluso ellos en sus rituales alzan las manos y las ponen abiertos los dedos y es para absorber la energía del viento, ¿no? Ese tona que también el viento cuando viene cálido y trae, bueno, pues porque la planta está conectada al Hécat. Entonces recibe imagínense qué poderosa planta, que recibe la fuerza de la tierra, ¿no? Todos los nutrientes, porque sus raíces están ahí. Si ustedes observan la imagen de Meyahual en los códices, verán que sus raíces están bien dibujadas y pues está mostrando cómo se nutre de la tierra, ¿no?
Entonces tiene esa fuerza de la tierra y luego eleva sus pencas y adquiere no solo el tono del sol, sino también del viento. Por eso es muy poderosa esta planta. Entonces, nosotros estamos hoy en la oportunidad de, como el Toshli, que está muy relacionado, porque hay otras historias en donde dicen, ¿por qué la luna se ve llena? Porque el conejo que fue colocado allá en la luna, si recuerdan ese mito, bueno, desciende a veces al Tlalticpac y viene en busca, muchos roedores andan en busca de ese aguamiel, entre ellos el tlacuache, que es muy famoso también, y el conejo. Entonces, el conejo viene al Tlalticpac a disfrutar de ese aguamiel y se lo lleva y lo guarda. ¿Y lo guarda dónde? Pues en la luna. Por eso hay una historia que es muy bonita, a los niños les encanta, que por eso es que la luna está blanca, porque está cargada de aguamiel. Entonces, ese aguamiel, ese pulque, también algunos dicen que es el pulque. Y sabemos que el aguamiel es así, la secreción pura de la planta. Y cuando se le echan las hierbitas y todo, bueno, entonces ahí entra el principio masculino Pactecat, que es la pareja del principio femenino, y se genera ese pulque. Bueno, pues entonces, en esa historia, el tlacuache, que siempre anda queriendo robarse el aguamiel, lo descubre al conejo, ve que llena la luna y dice por ahí, le hace un hoyo a la luna y descarga ese pulque o ese aguamiel y se lo toma. Por eso es que la luna a veces se ve toda blanca, a veces menos y así, ¿no? Y ahí tenemos las fases de la luna y esto nos conecta a la planta, al conejo, a la luna y qué bonitas son por eso las historias, porque nos van dando un panorama más amplio de todo lo que es esta cosmovisión, ¿no? Está ahí en ese lenguaje simbólico retratada, está en esa poesía que transmite experiencia, y ahí está la experiencia de esa doncella que vino al Tlalticpac. Por ahí hay otra historia muy interesante que tiene que ver igual con todos estos elementos y se da en el área de Tepoztlán. Si ustedes recuerdan, ahí está el Teposteco y ahí tenemos un gran basamento muy importante dedicado precisamente a un Tochtli. Y se dice que desde el Omeyocan alguien lanzó al dios al Tlaltipac y esperaban que pues se hiciera daño, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice una leyenda que cuando cayó ese dios, cayó en los brazos, ahora sí que en la penca de un maguey, ¿no? Y que esta penca lo abrazó, lo cobijó, le dio alimento, le dio protección, y entonces ese dios pues no se perdió, al contrario, se nombró Ometochtli y él es el que fue después pues reconocido y apreciado por ese pueblo que estaba habitando esa zona. Sin embargo, hay otra historia muy interesante relacionada con Ometochtli, que es el del pulque, que resulta que el hombre al tomar el líquido de la planta era tan poderosa, pues imagínense, es la secreción, la sangre de la diosa, no soportaba tanto su cuerpo y se morían. Entonces era demasiado fuerte para ellos. Y le pide Ometochtli a Tezcatlipoca que lo sacrifique, que él va a brindar ese sacrificio para que su sangre se mezcle con la de la planta y entonces el hombre pueda beberla sin problema, sin perder la vida. Entonces ahí viene esta bonita historia. Por eso es que el ser humano debe hacer autosacrificio, debe hacer ritualidad, porque primero en los relatos se cuenta que muchos dioses lo hicieron y lo hicieron precisamente porque el hombre viviera en este plano feliz, contento y pues creando, ¿no? Así que ahí está la razón de por qué nosotros vamos sacralizando a la naturaleza. Y hoy nos toca sacralizar a esta gran planta que, como dijo Rolando, nos da tantos líquidos, tantas bebidas tan sabrosas y que de verdad nos ponen contentos y nos ponen en el gusto, en la alegría, en el júbilo de estar aquí sobre este hermoso Tlalticpac. Continuemos.
Muchas gracias, Lili. Gracias también, Rolando, por los comentarios. Vamos a ver entonces que toda esta serie de temáticas y de conceptos que tienen que ver con el conejo, con su parte prolífica, fértil, la cuestión del maguey, la cuestión de Meyagual, ¿sí? Todo lo que hemos comentado el día de hoy, todos estos atributos, estas historias, estas temáticas, obtienen hoy una particular, digamos, enfoque al estar combinado, o más bien al estar colocado dentro de la trecena en la posición décima. Ya que con esa posición le viene una serie de atributos que se relacionan y que se van a ir sumando a los que ya comentamos. Y bueno, pues este numeral 10, esta posición décima, pues tiene como acompañantes al Tecoloc y a Tezcatlipoca. El numeral 10 es un número muy poderoso, ya que constituye la duplicación del número 5. Eso es bastante evidente. Y si el 5 alude a la mano por los 5 dedos, bueno, pues Matlactli, el número 10, alude a las 2 manos. Y por lo tanto, bueno, pues no solamente el número 10 que está colocado en nuestro cuerpo a través de los dedos, de las manos y de los pies también, sino que además nos habla precisamente de la duplicación o la potenciación de todas las cualidades que tiene el número, ya no en su aspecto estrictamente cuantitativo, es decir, de conteo, sino también cualitativo. Y recordar entonces que el número 5 es el número del ser humano, es el número de la transgresión, es el número que corresponde al centro del quincunce. El 4 que es el que completa el espacio, el 4 que se completa los fundamentos, bueno, pues el quinto conforma el centro, une todos los, es donde confluyen precisamente todos los rumbos. Por eso es el número del ser humano y por eso también es el número de la transgresión, porque si el 4, como mencionamos siempre, es el fundamento y la completud de algo, bueno, pues el 5 rompe esa armonía, rompe ese equilibrio y posibilita el hecho de crear otra nueva categoría, otra nueva escala, siempre en crecimiento. Así que Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, aquel que es pareja junto con Quetzalcóatl y que se les adjudica a ellos la creación de prácticamente todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que el ser humano disfruta, tanto de la naturaleza como de sus aspectos pues internos. Tezcatlipoca está en esa parte donde todo lo oscuro, lo oculto y lo misterioso están dentro de la naturaleza, tanto del ser humano como dentro de la naturaleza toda. Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, aquel que está en todos lados, que todo lo ve, al que nadie se le escapa. Y bueno, pues toda esa otra parte misteriosa que algunos cronistas y algunos personajes pues lo relacionan con el demonio, lo relacionan con la maldad, lo relacionan con lo oscuro y por lo tanto, desde la perspectiva occidental, todo lo que es oscuro pues es malo. Todo lo que es nocturno es peligroso, es malvado, es diabólico, ¿sí? Entonces, esas connotaciones y esas asociaciones, pues bueno, pues no ayudan a la comprensión de lo amplio y lo importante que es el señor Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante. El otro acompañante del numeral en esta coordenada, el otro acompañante de Tochtli, a través de su posición dentro de la trecena, lo hacen confluir con esta preciosa ave que es el tecolo, el tecolote. Es un ave, sabemos, también, al igual que Tezcatlipoca, rodeada, ¿sí?, de leyendas, de misterio, de oscuridad. Ellos habitan justamente en la noche. Y no solo habitan en la noche, su mayor actividad la realizan en esas horas de la oscuridad. Y además son cazadores nocturnos. Así que para poder cazar durante la noche, ¿sí?, durante la oscuridad, bueno, pues se requiere una vista privilegiada, una vista que te permite definitivamente ver ahí donde los demás seres no pueden hacerlo. Este tecolote está dibujado de manera muy peculiar, ya que
va siguiendo la secuencia y el formato, digamos, el canon establecido para la representación de los personajes y lleva un sentido en el que va caminando o que va avanzando, y que es el sentido mismo de la lectura del documento. Lo curioso es que en todas las figuras vemos cómo esta cualidad pues se repite, y es como una regla no escrita, más bien es dibujada, donde los documentos nos indican que todos los seres miran hacia el mismo lugar porque el sentido de lectura es uno, y bueno, hay un orden específico para esta cuestión. Lo cierto es que entonces Tecóloc rompe esta regla al estar volteando con su cabeza, volteando a ver directamente al espectador, directamente al lector, al consultante de la Moshli, y entonces de alguna manera trasciende la visión, supera su propia dimensión y mira más allá, que esa es una de las grandes cualidades de Tecóloc y que están muy enfáticas aquí en la imagen, en la forma en la que está dibujado el tecolote. Vemos como su cabeza no es de la de un ave, sino más bien es la de un ser humano que ha sido descarnado, y bueno, con algunas plumas en la cabeza y cerca de las orejas, para que no perdamos la conexión con lo que estamos viendo, que es un ave preciosa, que es el teco. Todas las cualidades tenía Tezcatlipoca para que los europeos lo llamaran el demonio mismo, pero siempre ha sido esquivo y ha esquivado durante 5 siglos y hoy está aquí presente, haciéndonos entender lo que es justamente el ser humano, que tiene dualidades en sí mismo, tiene en primer lugar la posibilidad de ser un dividido en una mitad y otra, ahí que la suma es el 10, este 10 maravilloso en que nos encontramos, y que justamente esos 10 dedos y 5 son buenos para hacer cosas. Bueno, imagínense, cuando hemos tenido un incidente, que yo lo tuve en una ocasión en esta mano, tuve un accidente con mi mano, y durante varios meses estuve enyesado en esta posición. Entonces, imagínense, solo tenía una mano y no puedes hacer gran cosa con una mano. Necesitas la duplicidad del 5, necesitas el 10. Eso es precisamente lo que va a la acción. Hacía yo gran énfasis en el hecho del mezcal, del pulque, y de todo esto que está directamente relacionado a través de la imagen del glifo con la guerra, precisamente porque hoy estamos ante el gran guerrero a través del numeral, que es Tezcatlipoca. El ser que implica la guerra, el combate, lo cual para mí es la acción la acción que procede, o la acción que va después del autosacrificio. Cuando uno una vez encuentra su fuerza de voluntad y la apunta en una dirección, automáticamente es un guerrero, automáticamente es un Tezcatlipoca. Quizá en nuestra cultura está un poco pensado que lo oscuro, fíjense que no dejamos de verlo como malo, ¿no? Ay, lo que no queremos ver, la parte de nosotros que es como una sombra. Pues aquí no creo que sea tanto eso, es al contrario, es nuestro gran poder, es nuestra gran fuerza, ¿no? Obviamente es una fuerza que se puede invocar, pero para eso tenemos un Tonalama que nos enseña todo el tiempo a gestionar todo tipo de energía que tenemos, ¿no? Al final, justamente estaba yo, justo estos días he estado leyendo, preparándome para los proyectos futuros de Caltón. Aquí he estado leyendo el Bhagavad Gita, y es tan relevante que el Bhagavad Gita, que nos habla, que es un libro fundamental en la comprensión del pensamiento del Oriente, en especial del pensamiento de la India, empieza en una guerra, empieza en medio de una batalla. Las dudas surgen de la persona en medio de una batalla. Y entonces nos explican cómo llevar a la práctica un montón de cuestiones y aspectos, partiendo del momento en que se encuentra en la batalla. ¿Qué implica eso? Que nosotros también estamos en medio de todo eso. Que al final también estamos en una batalla de ideas todo el tiempo, que con el afán de estimularnos a través de lo novedoso, constantemente nos quieren vender cosas nuevas, nos quieren vender pensamientos nuevos, y sobre todo quieren hacernos pensar que el pensamiento antiguo no tiene ningún valor. Sí, yo platicaba precisamente con mi hermano cómo siempre nos llenamos
de gloria a la boca diciendo, somos la civilización que más ha sacado personas de la pobreza, dicen los economistas, ¿no? Pues quisiera ver las estadísticas que nos comparan a la civilización griega o egipcia para decir eso, ¿no? ¿Cuál? Realmente lo que tenemos ante nosotros es que el pensamiento antiguo tuvo persistencia, estuvo en todos los pueblos, y el nuestro no fue la excepción. El nuestro, como todo grupo humano, encontró la forma de vivir, la forma de autoconocerse. Y cuando estamos ante Tezcatlipoca, estamos ante la forma de autoconocernos, pero hoy esa forma de autoconocernos se mezcla precisamente con esos valores que señalaba Gerardo hace un momento, ¿no? Que tienen que ver, en primer lugar, imagínense nada más, con esa fuerza de ser prolífico, de tener prole, de tener muchos, porque esa es la fuerza del ser humano, ¿no? Aunque hoy precisamente se está tratando de inhibir el crecimiento de la población, pero al final el poder humano es que existe la capacidad de reproducirnos, ¿no? La segunda también tiene que ver con el conejo y tiene que ver con la noche. Tezcatlipoca es un ser de la noche, incluyendo lo ilustrado que está a través de su acompañante volátil, que es precisamente Tecolo. Y también está el otro poder, el poder del pulque, de las plantas embriagantes, que es precisamente todo aquello que se utiliza en la parte oscura para verla con claridad. Necesitamos ojos de Tecolotl para ver en la oscuridad. La oscuridad porque es la vastedad, porque la medida en que algo se hace grande, se hace oscuro. Y así es como realmente es el entramado que hay en nosotros, ¿no? Tenemos una cantidad increíble de información, de pensamientos, de ideas, y solamente va fluyendo en la vida algo que está en la superficie. Pero en el fondo hay muchas cosas que nos han dicho y que están ahí operando, muchas cosas incluso que por generaciones se han heredado como tareas, ¿no? Y que algunas pueden estar bien y otras no tanto, y que son dignas de revisión. ¿Cuándo las vamos a revisar si estamos y nos están bombardeando de información, de cosas que pasan, de novedades, de compra esto y esto es lo más nuevo que hay es esto y este celular ahora es más poderoso que el que salió hace 2 meses? En fin, tenemos toda esa corriente que está pasando, pero si nosotros no tenemos el valor y la potencia para cortar de tajo todo ese fluir de información, no podremos convertir nada en nuestra propia sabiduría y no podremos ver más allá de la superficie. Hoy además tenemos otra acompañante femenina que nos ayuda mucho a hacer esa depuración del pensamiento y del corazón, y es nada menos que Tlazolteotl. Hoy Tlazolteotl ocupa su lugar como señora de la noche. Imagínense, señora de la noche, Tlazolteotl en una coordenada que nos está remitiendo a la luna que ella lleva en la nariguera, la Yacamesli, que es una alusión directa a la luna. La conexión entre la luna y Tlazolteotl es obvia. Y hoy tenemos otra entidad femenina entonces acompañándonos, pero una entidad además que es purificadora, que ilustra la capacidad que tenía este numen de escuchar, y una vez que tú verbalizabas y sacabas todo eso que estaba dentro de ti, entonces automáticamente estabas limpio, que es lo que a veces nos falta, pero otra vez volvamos a lo mismo, ¿qué es lo más valioso que tenemos? Lo más importante que tenemos, el tiempo, y ese es precisamente el que se nos arrebata constantemente a través de el mero entretenimiento. Por eso creo que todo esto para mí está conectado hoy a que el pulque de Tezcatlipoca, ¿sí? Lo prolífico que puede ser una coordenada del Huitzlampa, donde está Flor, donde está Coetzpalin, donde está Malinali, que me permite renacer, en esta columna del Huitzlampa, para mí el poder precisamente radica en la proliferación, en lo que yo puedo crear y generar, que además de dar una vida directamente, pueda dar vida a otros a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi vida guerrera y de mi fuerza de voluntad. Entonces, para mí, ya los mensajes de cada uno de los elementos está claro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nos matiza de una manera particular el mensaje que viene a través de las mánticas y que es finalmente el que nos va a establecer cómo se consolidan todos esos mensajes que están aquí llegando hoy a partir de mediodía a nosotros.
Qué bonito que han hablado y ahorita que mencionaste el tiempo, recordé ese poema de Renato Leduc, ¿no? Que habla precisamente de aprovechar el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Y Tezcatlipoca nos pone aquí al otro, a nuestro espejo. Nosotros hablamos del autoconocimiento y en ello tenemos que reconocer que ese autoconocimiento no precisamente se da cuando te miras hacia adentro, sino cuando eres capaz de mirarte en el otro, ¿no? De hacer comunidad, de entender al otro, de comprender al otro, porque finalmente ese otro te está hablando de ti, de algo que hay en ti, que hubo en ti o que es propio de tu esencia. Entonces, vamos comprendiendo que podemos reflejarnos en el otro y que el otro puede reflejarse en nosotros. Entonces, si yo entiendo que soy un espejo, como Tezcatlipoca, que habita también en mí y que todo lo ve y que todo lo sabe, bueno, tengo que decidir hoy qué clase de espejo quiero ser, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando niños y venían los circos? Yo creo que les tocó, igual que a mí, esa generación disfrutaba de entrar a la casa de los espejos, ¿no? Y mirarse. Y podías verte de diferentes formas, flaco y alargado, chaparro y gordito, todo así desconfigurado, o a veces hasta mejor proporcionado. Entonces, ¿qué tipo de espejo nosotros queremos ser para el otro que nos mira? ¿No? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Qué qué tanto cuidamos de nosotros mismos? Porque en todo lo que hemos platicado, esta planta está aquí para darnos alimento, cobijo, fuerza, ¿no? Y Tezcatlipoca, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, y Tlazolteotl, pues eran los que le hablaban a los que interpretaban el Tonalámatl. Entonces, hoy nos están hablando a nosotros, ¿no? Nos están pidiendo que cuidemos de nosotros mismos y así mismo estaremos cuidando de los demás. Yo les quiero leer acá una carta que escribe un filósofo a su hija, pero que viene bien. Pensemos que este es un otro que nos está ayudando a entender nuestro propósito en la vida. Y le dice así: querida hija, haz las cosas apreciando el momento y visualizando el futuro que te atrae. Cuidar de ti te permitirá cumplir con tu misión y dejar un legado a los que han nacido después de ti. Estudia para saber responder las preguntas de la vida. No te cuides para sobrevivir un instante, sino para vivir muchos días más. Pon atención a tus relaciones, tal como lo haces al cruzar la calle, no solo para evitar ser atropellada, sino para poder disfrutar de mayor bienestar y calidad en tu vida. No digas que no solo por miedo, sino para disponerte a hacer lo que de verdad quieres en la vida. Nútrete de manera sana, pero no solo para mejorar tu digestión, sino para contar con los nutrientes que te permitan hacer lo que deseas. Aliméntate de conversaciones interesantes y provee ingredientes sazonadores cuando tomes la palabra. Come para disfrutar el alimento y para mantener saludable tu vida. El cuidado de sí es el punto de partida para contar con el tiempo y la energía que necesitas para lograr y disfrutar lo que desees. Entonces, hoy nos toca alimentarnos de estos númenes, de lo que ellos significan para poder ser plenos, ¿no? También leía por aquí algo que decía Rabindranath Tagore, que es un escritor nacido en Calcuta, hace 2 siglos, fíjense, y él dice esto: él consideró que hemos sido llamados al concierto de este mundo para tocar de la mejor manera. Visto así, requerimos afinar nuestro instrumento y proveerlo de cuidados para que ejecute con calidad lo que queremos transmitir a través de él. Entonces, si nosotros
tomamos esta planta nutricia y, y nos alimentamos de lo que ella genera, bueno, pues estaremos siendo luz, estaremos siendo esa creatividad constante, esa flor amarilla que se levanta hacia el Tona y estaremos haciendo una comunidad más fuerte, ¿no? Más eh, armonizada con la naturaleza. Hay un poema de Amado Nervo que habla sobre los magueyes, es precioso, pero me encanta este verso que dice, en el monte y en el plan y en el barranco, de sus venas haciendo merced, con su néctar narcótico y blanco, calmaron piadosos del hombre la sed. Fíjense los magueyes, con su fibra le dieron un manto y supieron en él esconder el sutil jeroglífico santo que cuenta a los nuevos las glorias del ayer. Entonces somos historia, somos información que se transmite. Majestuosos y nobles magueyes, cuántas veces os oigo contar vuestras viejas historias de reyes, algunas tan tristes que me hacen llorar. Hoy vamos por un pulque pensando en que vamos a conectar con Tezcatlipoca y con Tlazolteotl. Recuerden que como dice el maestro Alfredo López Austin, y que seguramente está disfrutando de la luna, del maguey, de todo eso allá en ese estado de muerte en el que está, que hay más de una manera de ser borrachos, ¿no? Entonces hay muchas formas en que el ser humano se puede expresar con el otro y puede hacer una gran comunidad. Entonces estamos en esa tarea. Vamos a romper los paradigmas que hay en relación a este hermoso pulque que no emborracha, que pone mágico, que te aviva el espíritu. Y si le ponemos una fruta, como nos ha recomendado Rolando, y como Martín Vázquez, que también nos sigue y que nos da ideas de cómo potenciar ese pulque, pues adelante. Hoy es el día. Tlacuilo. Gracias, Lili. Es que no encontraba el botón. Es que a veces se oculta y luego lo pasas y no aparece de inmediato. Muy bien. Vamos a continuar entonces con esta interpretación, con esta lectura, comentando, bueno, la tercer numen que confluye el día de hoy, Tlazolteotl, y bueno, Rolando ya nos dio una amplia explicación e interpretación de lo que esto significa, de lo que esto provee como cualidades y como extra a esta coordenada Matlaclitosti. Vamos entonces a comentar las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico, y bueno, vamos a comentar primero la parte de abajo, donde tenemos una muy peculiar configuración de elementos. Y digo peculiar porque no es común que aparezca a lo largo del Tonalama. Es la segunda vez que aparece y ni siquiera es idéntico, sino son elementos similares. Entonces, pues por eso de alguna manera lo relacionamos, al menos yo lo relaciono visualmente y desde el punto de vista de lo que compone la imagen, lo relaciono con esa otra, en donde también aparecen los elementos de las garras del ocelote y las plumas de la cola del cuautli, del águila. Dos seres que sabemos que aparecen iconográficamente siempre pareados, siempre emparejados, relacionados. El concepto de los guerreros ocelote y águila también es un concepto bastante difundido y conocido. Y bueno, también sabemos del poder mágico que tienen esos elementos, no solamente a la hora del ritual, sino desde el punto de vista simbólico, la garra del ocelote, y, o sea, los elementos que representan al ocelote y al águila. Tienen incluso un uso medicinal, que está precisamente también registrado, no solamente en la tradición oral, sino también en los conjuros de Ruiz de Alarcón y algunos otros documentos donde mencionan, por ejemplo, a la garra del ocelote como ese elemento que se va a utilizar para arrancar de tajo cualquier cosa que nos esté precisamente causando algún problema.
Ahí tenemos en la parte de abajo como, como la base del conjunto a esas garras de ocelote, unas garras muy prominentes, muy afiladas, muy curvas, donde nos están dejando de manera muy enfática ver que lo que está representado ahí, pues es la garra de un animal que es peligroso, un animal que es precisamente un guerrero que tiene unas armas muy, muy poderosas. Las plumas de la cola del águila también son otro elemento importante. Estas son emblemáticas, son las que adornan también las flechas, ¿sí? Los elementos de la guerra. Y en sí mismo también está en representación de los guerreros diurnos, de los guerreros solares, a diferencia de los de guerreros nocturnos, ¿sí? De la oscuridad, que son los guerreros ocelote. Entonces tenemos esta dualidad de elementos aquí colocada, con toda su carga simbólica y su carga polisémica, en la que podemos hacer varias lecturas según desde qué perspectiva lo estemos analizando. En la parte de arriba, porque llegamos a la mitad del conjunto, tenemos ahí un moño, ¿sí? Un atado, un moño de papel de color blanco con algunos vivos de color como verde olivo, ¿sí? Es como un verde ocre, ¿sí? Un amarillo ocre, que yo al menos lo relaciono siempre con el señor Tlaloc por los colores. Son los colores los mismos que tiene precisamente todos los adornos de papel que porta el señor Tlaloc y también a veces la señora Chalchutlicue. Este mismo color, esta misma combinación de colorido lo tiene la cuerda que estamos viendo ahí saliendo de la parte de arriba, porque arriba del moño vemos una especie de tocado del que surge en lugar de plumas, está surgiendo precisamente la cuerda del sacrificio, sí, ¿no? Nezahuali. Ajá, me parece, el nombre se me... Así es, Nezahuali. Nezahuali, ¿verdad? Sí. Junto con un gran cuchillo de pedernal, un gran tecpat que está ahí asomándose, coronando pues, la configuración de elementos. Es muy peculiar porque, insisto, no es una ofrenda, sí es ritualidad, definitivamente, eso no lo podemos dejar de lado, pero bueno, pues la configuración, el formato, los elementos que aparecen, pues digamos que es enigmático, por decirlo menos, la forma en la que están configurados y es profundo también lo que nos está comunicando esta imagen. En la parte de arriba vemos otra imagen donde vemos a un Icpali, ¿sí? El asiento de los grandes señores, a donde precisamente ya vemos a un hombre que está ocupando este lugar. Este hombre precisamente ya seguramente ha llevado a cabo toda la labor necesaria para poder hacerse con esa posición de poder, de privilegio y también de mucha y muy alta responsabilidad. Este hombre lo vemos perfectamente ataviado para la ocasión, todo el engalanado, con sus caclis, su mashla, sus collar, sus aretes y sobre todo su cabello adornado con una preciosa diadema de flores de colores. Vemos que las flores, la mayoría de las veces que aparecen de manera, digamos, genérica, aparecen de color amarillo, pero bueno, pues sabemos que la variedad de colores que tienen las flores es tremenda, y en esta ocasión vemos esa variedad representada justamente a través de esos tres colores en los que están apareciendo las flores que están adornando su cabeza. Es un tocado, una diadema muy sencillo que rodea su cabeza, que la adornan, pero que nos está indicando además una cualidad específica de este personaje, particularmente de su pensamiento, sus ideas, su mente, su intelecto está precisamente florido. Por lo tanto, podemos ya imaginarnos que lo que va a salir de una mente florida, de una mente creativa, de una mente preciosa, pues precisamente son ideas y obras y palabras de esa índole, ¿sí? Con la misma cualidad de las flores, con esa belleza y esa sacralidad que le confieren las flores, bueno, pues es parte de lo que se está mostrando a través de ellas en esta figura al estar colocadas en la cabeza de este personaje, que además de todo tiene en su cabeza
colocado, posándose ahí y libando de una de las flores un hermoso colibrí de cola, un hermoso colibrí turquesa o en náhuatl llamado Quetzalhuitzilin, que lo vemos aparecer aquí justamente adornando también la cabeza de este personaje y libando de las flores que él tiene en esa diadema. Hemos visto en otras ocasiones posarse, por ejemplo, al quetzal sobre la cabeza de algún personaje, y bueno, pues el quetzal al estar asociado con todo lo que es bello, todo lo que es venturoso y hermoso, pues podemos imaginar qué tipo de cualidades le confiere. Bueno, pues también el Nehuitzilin, estos colibríes, cuya carga simbólica también es tremenda en relación particularmente con los guerreros, con la fuerza de voluntad y con la actitud aguerrida, bueno, pues está precisamente libando de una de las flores y colocado en la cabeza de este hombre para añadirle precisamente, hacer superlativo todas las cualidades que lo están adornando en esta ocasión. Interesante es que el hombre está sentado en este icpali y está señalando con su dedo hacia abajo. Además de su brazo, vemos ahí justamente a un lado de su mano y justo debajo de sus pies están unos elementos, unas vírgulas de color gris y de color amarillo, que bueno, pues podemos pensar que son vírgulas de fuego y de humo que están surgiendo de este personaje por alguna razón. Además, este hombre está ritualizando. El sentarse en ese icpali, el estar en esa posición, en ese lugar, en esa ocasión, no es fortuito y es parte de una ritualidad que está involucrando, como podemos observar en la parte de abajo, a esa ofrenda de tamalitos, que también es parte del conjunto de lo que se nos presenta en esta imagen de pronóstico Matlactli. Muy completa la imagen de la parte inferior y nos recuerda que sí, en imágenes cuánticas previas, simplemente en la columna 9 del rumbo del Mictlampa hay una muy parecida, aunque como siempre enfatizamos, las diferencias son lo que hace que se pueda leer, se pueda identificar lo que está tratando de decirnos. Otra vez tenemos en la base dos elementos que representan el ámbito guerrero y son nada menos que la garra del ocelote, el nocturno, y la cola del águila, el día, lo diurno. Pero todo eso asimilado precisamente a esta columna número 10. Ahí es donde cuenta muchísimo entender cómo estos números no son precisamente como nos entendemos matemáticamente, porque ni siquiera en el Tonalámatl hay números, sino son posicionales. Y si alguien quiere discutir eso, pues simplemente cabe el Tonalámatl que nos diga dónde hay un número y entonces ya lo podremos ver con claridad. No hay números, hablan de posición. Y justamente en esta posición siempre va a corresponder el número 10, donde está Tecolotl, donde está Tezcatlipoca, donde está el guerrero por excelencia. Y entonces siempre que pasemos por aquí tendremos esa vinculación hacia esos dos aspectos guerreros, hacia el guerrero completo, el guerrero diurno, nocturno, pero integrado en uno solo. Bien, eso es solo el principio. El moño de Tlaloc, que además viene hoy a la medida porque estamos precisamente en la trecena que está regida por Tlaloc. Pero también me hace mucho pensar en el Nezahualli, porque el Nezahualli aquí aparece como algo que se nos está ofreciendo y que además siempre en el recorrido de los glifos vamos a encontrarlo ya como parte de la acción. Vamos a encontrar que ese Nezahualli tiene utilidad también en el Tonalámatl. Sabemos que implica que tiene que haber, además de la fuerza de voluntad, lo que sigue la fuerza de voluntad ya es en sí misma la acción, lo que se dispone uno a realizar. Leía una conferencia que dictó Juan Rulfo ya al final de su vida, ya entrado los años 80, que dejó por ahí como un legado acerca de cuál era la forma que él había tenido de escribir, sabiendo que Rulfo publicó muy poco, realmente publicó solamente dos textos, la novela
una compilación de cuentos, pero Rulfo decía que él escribía todos los días, durante varias horas. Y decía, las mejores ideas surgen justamente porque estás escribiendo y de repente encuentras una que detona por lo que has trabajado tanto. Esa es la que separas, esa es la que guardas y esa es la que desarrollas. Esa, digamos que a grandes rasgos era la metodología Rulfo, ¿no? Él creía en estar, ¿no? Entonces, y obviamente una acción reiterada como esa exige una fuerza de voluntad enorme. Y eso es justamente lo que se nos está planteando. Y no siempre va a ser cómodo. Entonces, precisamente lo que nos plantea a veces el Nezahualí es que justamente a veces implica privaciones, ¿no? Privaciones de lo que decíamos, que es lo más difícil hoy en día, porque tenemos estímulos por todos lados en los alimentos, ¿no? Desde las enormes cantidades de glutamato que tienen los alimentos que nos hacen, que realmente es una alteración, una adulteración de su sabor y que nos hacen disfrutarlo más, ¿no? Y que tenemos entretenimiento que ya está muy bien diseñado para que nos distraiga más, ¿no? Fíjense nada más, distracción, entretenimiento. Son tentaciones que finalmente sí hay que remontar a la hora de desarrollar una actividad de esa forma y con ese nivel de compromiso que nos pide el Tonalámatl que hagamos las cosas. Y también está el Tecpat. Pero el Tecpat, si se dan cuenta, a mí me encanta que está como en el fondo. Pudieron haberlo puesto paralelamente, pero están las dos cuerdas y atrás está el Tecpat. A mí me indica siempre esta parte de la imagen que al final de ese esfuerzo que se hace, de esa privación que puede haber en un momento dado, de ese placer que nos ofrecen a veces de una manera desbordada, pues obviamente está ya la destreza que se logra en el manejo de las herramientas, tanto físicas como mentales, que es lo que nos permite ser guerreros, como Tezcatlipoca nos inspira a ser, ¿no? Diestros en lo que estamos desarrollando. Y por el otro lado está el otro personaje que está en la parte superior, que ya refleja todo eso, ¿no? Siempre hay que hacerlo enfático, este personaje se repite muchas veces. Y por lo tanto hay que pensar que esto está en constante cambio. Hoy mi balance hace referencia a lo que, a la trecena previa, a la vuelta previa, si quieren, al Tonalpohualli previo. Pero hay mucho por delante todavía. Nos vamos a morir en un proceso de depuración constante. Ese es un hecho. Y entonces, pues no importa. Siempre estaremos con esa inquietud de tener el ave posada sobre nosotros y la corona de flores y ver cuáles son nuestras flores y qué flores nos merecemos y qué flores nos faltan. Camino hay, certeza de que siempre esté, para eso a veces tenemos la presencia del Mictlán, para saber que ese tiempo es efímero y puede concluir cualquier día, pero mientras está aquí, hay por un lado la posibilidad de buscar esa depuración, esa limpieza que hablábamos con el Solteotl, ese estado de embriaguez también, que por un lado nos permite la introspección, por otro lado también nos permite la diversión, nos permite estimularnos socialmente para acercarnos al otro, que también, como lo decía Lili, sabiamente es parte de lo que es Tezcatlipoca, el reflejo con el otro, ¿no? Y ese, como dicen los hermanos Cohen, ese lubricante social, que son las bebidas, siempre nos permiten abrirnos y hacer cosas y disfrutar de la vida, y está la otra parte también. Entonces, siempre que tengamos claridad de la utilidad de las cosas, la utilidad de las herramientas, la utilidad de cada Tecpatl, podremos saber cómo emplearlo en cada circunstancia, con sabiduría, con pensamiento florido y con el ave preciosa posada en nuestras cabezas. Así es, que descienda ese hermoso Quetzal en nuestros pensamientos. Habitamos instantes que son reflejo de nuestro eco en la existencia. Nuestra civilización será juzgada según su capacidad para contrarrestar los obstáculos y las peripecias que nos hemos propiciado con tanto descuido. Así que hoy toca resignificarnos y entendernos como parte de una gran humanidad. Se antoja realmente, es como dijiste, Rolando, que es un ¿qué? Lubricante social, ¿no? Lubricante social, dicen los hermanos Ajá. Cohen en una película, sí, así es. Así es, entonces se antoja, hoy se antoja un gran tarro de pulque, ¿no? Que esté rebosante. Recuerden que se dice, los que saben de pulque, que al pulque le falta 1 grado para hacer carne.
¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, porque si aludimos al mito, sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, esta bebida sagrada nos va a permitir el diálogo con esas fuerzas creadoras que hemos mencionado hoy, ¿no? Con Tezcatlipoca, perdón, con Tlazolteo, con la misma Melláhual, porque estamos bebiendo su sangre. Entonces nos vamos a sentir así como este hombre en plenitud, sin olvidar que para llegar a esa plenitud y recibir la grandeza y la belleza, el hombre embellece, bueno, el hombre hablando del ser humano, embellece cuando trabaja eh, su esencia divina, ¿no? Cuando trabaja su interior es que se ve hermoso, es que tiene ese quetzal arriba. Entonces no necesita más que mostrar su grandeza. Entonces que este día sea de ritualidad, de autosacrificio, lo vemos en esa imagen mántica, esa invitación, para que ese guerrero que está ahí esperando salir, salga pero con plenitud, con plumas de quetzal, con esa sabiduría de Tlazolteo y de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces estamos aquí para que este Tecolot nos permita ver más allá y podamos romper paradigmas y hacer un viaje hacia esa esencia, ahora sí que embriagados, pero embriagados pues, de sabiduría, ¿no? Porque el pulque te va a permitir acrecentar la conciencia. Recordaba algo que decía el poeta William Blake: cuando las puertas de la percepción se abren, entonces veremos la realidad tal cual es, infinita. Entonces nuestra vida tiene muchas posibilidades para nosotros. Vayamos buscando esas que son de luz, que son de júbilo. Y podemos decir este conjuro: Neg ni matlacli toshti, el calor, el vigor, la voluntad. Yo soy Tochtli en la cara de la luna. Yo soy la fecundidad encaminada a la creatividad en toda su expresión. Yo soy el espejo en el que el otro puede encontrar su esencia divina. Yo soy Melláhual, yo soy flor, yo soy canto. Muchas gracias. Excelente remate, Lili. Gracias. También, Orlando, por tus comentarios. Pues estas son las meditaciones, las reflexiones y las ideas creativas que se nos generan a través de la observación de estas imágenes y de todo el estudio precisamente que conlleva el conocer no solamente la cuenta Tonalpowali, sino también la cosmovisión que está precisamente plasmada en cada una de estas preciosas imágenes, en donde los antiguos mexicanos nos legaron toda su sabiduría y por ello mismo, bueno, pues les debemos cuando menos ponerles atención, ponerles cuidado, difundirlos, estudiarlos. Porque ahí para eso se creó estos documentos, para perpetuar esta información y para poder ser transmitida. Seguramente los que crearon esos documentos a lo mejor nunca imaginaron que 500 años después una sociedad completamente diferente a la que en la que ellos vivían, íbamos a estar precisamente intentando revitalizar su uso y su influencia de toda esta sabiduría tan, pero tan, pues, tan grande y de veras tan incomprendida. Yo lo veo de esa manera. Así que bueno, pues los invitamos a todos ustedes también a que nos, no solamente nos sigan a través de estos programas y de este proyecto de Caltonac, sino también pues que se adentren, que se atrevan a observar, que se atrevan a estudiar, que se atrevan a avanzar en todo este conocimiento y bueno, pues el beneficio ya lo estarán, lo estarán constatando en carne propia, porque conforme avanza uno en este estudio, pues se va uno enriqueciendo, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. Vamos, antes de despedirnos, a recordarles y invitarlos al curso en línea impartido por la maestra Marilena Romero Murguía, La escritura maya, enigma y legado, un curso que va a costar de 10 sesiones, todos los lunes de 7 a 9 de la noche durante el mes de junio, julio y agosto,
iniciando el día 19 de junio, lunes 19 de junio. Para mayor información, los invitamos a que se escriban directamente a la maestra Marilena Romero a nepowaltzitzin@gmail.com. Y bueno, pues aquí les muestro brevemente el plan de los módulos que se van a estudiar durante este curso. Y bueno, pues como pueden observar, abarca gran parte de las temáticas que tienen que ver con el conocimiento pleno de la cultura, ¿sí? Los aspectos básicos y primordiales de la cultura maya, que precisamente, al igual que las otras culturas que también habitaron este país, también está contenido toda esta información, todo este conocimiento a través de sus expresiones artísticas y particularmente de su escritura, ya que los mayas, recordemos, además de la iconografía que comparten prácticamente con todo el resto de los pueblos, tenían además un desarrollo muy especial que actualmente se conoce como epigrafía maya, y que es ahí donde ellos también podían ya transmitir información de manera fonética y que actualmente, afortunadamente, también ya podemos leer, porque ya ha habido avances, muchos avances a partir de los años 50 de este tipo de desciframiento, lo cual nos permite tener un acercamiento más, pues, más profundo, ¿sí? Un conocimiento más profundo de lo que era esta extraordinaria cultura de los mayas. Y bien, pues no me resta más que agradecerles su atención, también agradecerles e invitarlos a compartir a través de Instagram, a través de Facebook y de YouTube. Pues yo les dejo un fuerte abrazo a todos, el deseo de un excelente día y sobre todo un muy, muy provechoso Tonali Matlactli Tochtli. Un abrazo para todos, consíganse un pulquito, vamos a hacerle honores a Meyahual. Salud para todos y bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos. Así sea, vamos al encuentro de la diosa, ¿cierto? Saludos. Igual. Así Ay, es. saludos. Nos vemos. Y Hasta los que pronto. puedan tomar su pulque, pues adelante, yo acá estoy muy, me lo imagino entonces. Bueno, Me un imaginaré mezcal. que voy Bueno, a pero nos tomar vamos a echar uno a tu salud. Eso tenlo por seguro, gusto. Hasta luego. Gracias. Perfecto. Hasta pronto.